Necesito que esta noche puedas traer a mi vida toda la luz que necesito. Señor, en el nombre de Jesucristo te suplicamos que tomes el control de este momento y que nuestra mente pueda ser iluminada con tu palabra. Señor, que esto baje al corazón y que podamos, Dios bendito, llevarlo a la práctica. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi pariente redentor. Ok, mire, hay en la Biblia mire, antes de continuar, el Antiguo Testamento vale para nosotros hoy. ¿Vale el Antiguo Testamento para la iglesia cristiana? Esta es una cosa que hay que saberla entender. Miren, toda la escritura es inspirada por Dios, le dijo Pablo a Timoteo, y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Ok, quiere decir que cuando se escribió esa parte de la Biblia, solo existía el Antiguo Testamento. De hecho, en el Nuevo Testamento encontramos que a lo que se conocía de la Biblia hasta ese entonces se le llamaban las escrituras. ¿Cómo se le llamaban? Las escrituras. En otra ocasión Jesús le llamó a los profetas y los salmos. Entonces, en aquel entonces la Biblia estaba dividida en los profetas, la Torá, la ley y los salmos. Esas eran las divisiones de la Biblia. Pero al conjunto de toda ella se le conocía como las escrituras. La Torá, los 5 libros primeros de la Biblia, y luego los profetas y los salmos. Entonces, mire, cuando el Nuevo Testamento estaba escribiéndose, solo existía esa parte, o sea, el Antiguo Testamento. Y cuando Pablo dice toda la escritura, o sea, todo el Antiguo Testamento es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, etcétera, etcétera. Entonces, mire, yo sé que los que estaban escribiendo el Nuevo Testamento, ellos escribían con la conciencia de que también estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero no estaban ellos hablando de lo que se estaba escribiendo hasta ese momento, sino de lo que ya estaba escrito, del Antiguo Testamento. Ok, pero Pablo escribe en la carta a los Corintios y dice que el Antiguo Testamento es una gran parábola. Estoy parafraseando el pasaje. 1 Corintios 10. Que todo el Antiguo Testamento es una gran parábola. O sea que lo que hay en el Antiguo Testamento son cosas que importan para nosotros, pero que no las podemos ver de manera literal, ni observar de manera literal. Todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento se escribió para que nosotros aprendiéramos de la manera en que esa gente vivió para Dios y la manera en que esa gente se alejó de Dios para no cometer nosotros los mismos pecados, dice Pablo en 1 Corintios 10. Ahora, yo ya le he explicado que la ley del Antiguo Testamento no está vigente en su totalidad para nosotros. Diga, en parte sí. Ok. La ley, dice Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo para salvación a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Cuando vino Cristo, se acabó el cumplimiento de la ley. Ok. Pero en el Antiguo Testamento la ley tenía 3 divisiones. Habían 3 aspectos de la ley. Por ejemplo, existía la ley ceremonial. Ya le expliqué esto, ¿verdad? La ley ceremonial tenía que ver con el culto judío. Esa ley ya no es para nosotros, porque allá mataban corderos, allá guardaban el sábado, la ley ceremonial. Para el culto judío, eso no tiene nada que ver con nosotros. Y 2, la ley nacional. Las leyes que tenían que ver con Israel como nación no tienen nada que ver con nosotros. Ni siquiera tiene que ver con el Israel de hoy. La nación de Israel no observa las leyes nacionales que existían para ellos en el Antiguo Testamento.
Pero la tercera parte de la ley es la ley moral. Y la ley moral está concentrada en los 10 mandamientos. Ahora, no quiere decir que la ley moral de Dios solo esté en los 10 mandamientos, no. Todas aquellas leyes que tenían que ver con la buena conducta, con la moral de los ciudadanos de Israel o con las personas, eso sigue vigente hoy. No robarás. No, es que ya no estamos en la ley. Voy a robar. No, ¿por qué? Porque la ley moral sigue siendo parte de los principios de vida del pueblo de Dios. Esos no tienen fecha de caducidad. Ahora, pero hay otro aspecto del Antiguo Testamento que todos debemos entender. Miren, por ejemplo, en la Biblia, ¿dónde termina el Antiguo Testamento en la Biblia? Antes de seguir, otra forma de decir testamento es pacto. ¿Cómo? Otra forma de decir testamento es decir pacto. Un pacto es un contrato, una alianza. El antiguo pacto, el Antiguo Testamento lo hizo Dios con el pueblo de Israel. El nuevo pacto, el Nuevo Testamento, el nuevo trato lo hizo Dios con todos los que creyeran en Jesús, sean judíos o no. ¿Me estoy explicando? Ok. ¿Cuándo termina en la Biblia? Por ejemplo, en el libro. Usted tiene el libro ahí, ¿verdad? ¿Dónde termina el Antiguo Testamento? En Malaquías. En nuestra Biblia, el Antiguo Testamento termina en Malaquías. Y en nuestra Biblia, en el libro, el Nuevo Testamento comienza en Mateo. ¿Ok? En el libro. Porque en la práctica, un testamento, dice Pablo en la carta a los Gálatas, no entra en vigor hasta que muere el testador, o sea, el que firmó el testamento. ¿Cuándo entra en vigor un testamento? Cuando se muere el que hizo el testamento. Y eso vale hasta para nosotros hoy, ¿verdad? Ok. Entonces, si Pablo dice que un testamento entra en vigor o comienza cuando muere el que firmó el testamento, ¿cuándo es que comienza el Nuevo Testamento o el nuevo pacto? Comienza cuando murió Jesucristo, que fue el testador, el que firmó el Nuevo Testamento. Amén. En la última cena, 24 horas antes de morir, él dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, una vez que él derramase su sangre, comenzaba el nuevo pacto. Entonces, en el libro del Nuevo Testamento comienza en Mateo, pero en la práctica el Nuevo Testamento comienza en el día que Jesús murió. Quiere decir que todo lo que Jesús vivió en la tierra todavía era el Antiguo Testamento. Por eso él guardaba el sábado, por eso él hacía ciertos y respetaba ciertos ritos como judío y cumplía ciertas leyes como judío, porque todavía estaba en el antiguo pacto. ¿Me estoy explicando? Ok. Ahora, voy a hacer una pequeña serie en las redes sociales sobre el nuevo pacto. Ya comencé a hablar de eso. Por ejemplo, cuando alguien dice: es que la alabanza debe ser bíblica. Bueno, aquí hay que preguntarnos una cosa: ¿todo lo que está en la Biblia debe ser practicado por la iglesia cristiana? No. Pero es bíblico, está en la Biblia, significa eso, ¿verdad? Es bíblico, sí, pero no todo lo que está en la Biblia aplica para la iglesia del nuevo pacto ahora. ¿Me estoy explicando? Y todos los ritos, ya le expliqué, esas cosas ya no valen para nosotros hoy. Entonces no comiéramos pupusa de chicharrón, vea, o sea, eso sería un grave problema. Pero bendito sea Dios que el fin de la ley es Cristo para salvación a todo aquel que cree. Entonces, déjeme continuar. Ojalá no me distraiga más usted con esas sus preguntas. Porque en el Antiguo Testamento
muchas de las cosas que Dios le pedía al pueblo hacer, las cosas que Dios mandaba hacer, algunas de esas muy extrañas, solamente eran una sombra, dice la Biblia, de lo que habría de venir. Por ejemplo, si usted está en un cuarto oscuro y solo se ilumina una puerta y ve que alguien viene, no sabe quién viene, solo puede ver la sombra de una persona que está a punto de doblar una esquina ahí, pero no sabe quién es, pero puede ver la sombra. En la sombra usted puede identificar que alguien viene. Dos, que puede ser hombre o mujer, pero muchos de los demás detalles no los puede notar. Si es gordo, si es flaco, si es grande, si es pequeño, no sabemos. Pequeñas cosas, y a medida que se acerca la persona, la sombra se va haciendo más nítida y parecida a la persona real. La Biblia dice que todo lo que Dios pidió que el pueblo de Israel hiciera en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que habría de venir. Y lo que habría de venir era la gracia, el nuevo pacto en Cristo Jesús. O sea, por ejemplo, todo lo que pasaba en el tabernáculo, los utensilios y los colores y las cortinas y las ofrendas, todo anunciaba la venida de Cristo Jesús. El cordero que era sacrificado, que tenía que ser de un año, o sea, de una edad promedio, y tenía que ser perfecto y sin mancha, o sea, tenía que ser blanco, no manchado, no una oveja dálmata, pues no, tenía que ser blanquita, o sea, todas esas características, cualquiera podría decir, pero ¿qué importa una mancha en el pelaje si está sana? Bueno, es que eso era un símbolo y para Dios importaba, porque eso estaba anunciando la venida del Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Porque los corderos esos que se ofrecían en sacrificio antes no quitaban el pecado de en medio, solo lo cubrían. Por eso había que hacer sacrificio cada vez que alguien pecaba, porque el pecado solo era cubierto. Cuando Cristo vino, nuestros pecados fueron quitados completamente. Él era el sacrificio perfecto. Entonces, hay una figura en el Antiguo Testamento que me encanta a mí, porque habla de Jesús y también habla de nuestra actitud mostrando a Cristo de esa manera también. Y de eso trata esto del pariente redentor. Quiero que comencemos leyendo Levíticos capítulo 25, versículo 23. Levítico 25, 23. Dice la Biblia así. Está en la pantalla. Dice, además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque vosotros sois solo forasteros y peregrinos para conmigo. Versículo 24. Así que de toda tierra de vuestra posesión otorgaréis a la tierra el derecho de ser ¿qué? Redimida. Si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Y luego el versículo siguiente dice, y si el hombre no tiene un pariente redentor, ahí ya no dijo cercano, dijo redentor. ¿Por qué? Porque quiero que note aquí que en el hebreo, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, cuando dice ahí pariente más cercano, en el hebreo solo es una palabra. La palabra es Goel o Gaal. Esa palabra significa redentor. Y redentor, el que paga o el que sale en tu defensa. Eso significaba Goel. Entonces la Biblia está diciendo aquí, este es un principio del Antiguo Testamento. Dios decía, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra no es de nadie, es mía. Ahora yo le puedo ceder a alguien el derecho de administrarla y, por ejemplo, si alguien empobrece tanto que tiene que vender su propiedad, no puede esa persona, la que compra la propiedad, quedarse con esa propiedad para siempre.
Porque si mañana aparece un pariente del que le vendió la tierra, diciéndole, vengo a recuperar la tierra, el que la compró no puede decir, no, 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 es mía, yo ya la pagué. El otro va a decir, no, no, la ley dice que este por pobre vino a vendértela, pero esta tierra es de nuestra familia de años en años, así que la tenemos que recuperar. Y aquí están mis papeles que dicen, yo soy el pariente más cercano de este y yo vengo a pagar por lo que él empeñó. Vengo a redimir. Redimir significa recuperar, sacar del empeño. ¿Qué significa sacar del empeño? En el Nuevo Testamento la palabra redención es agorazo, exagorazo, que significaba literalmente sacar a alguien de la cárcel, liberar a alguien del empeño. Y una de las figuras, por eso me encanta, porque una de las figuras del Antiguo Testamento que describen la obra de Jesús por nosotros es la redención. Y la figura de la persona que oficiaba, que hacía, que llevaba a cabo la redención, se llamaba Goel, el pariente cercano, el pariente redentor. Ahora, obviamente esto está hablando de Jesucristo. Amén. Nuestro pariente redentor. Una de las características, mejor dicho, de los requisitos que tenía que tener una persona para ejercer como pariente redentor, que no era solamente para comprar la tierra que alguien empeñó, sino que también, por ejemplo, cuando una mujer quedaba viuda o con hijos o sin hijos, el que tenía derecho a casarse con la viuda, el que tenía primero el derecho a casarse con esa viuda, era el pariente redentor. Un paréntesis. De hecho, los fariseos llegaron al Señor Jesús con la historia del pariente redentor para meterlo en problemas y le dicen, Señor, y dice que eran los saduceos, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces le dijeron, es que ellos pensaban, los muertos no resucitan, muerto el perro se acabó la rabia. Era una secta judía. Entonces dijeron, Jesús cree en la resurrección, aquí lo vamos a topar. Vale, ok, Señor, la ley dice que si un hombre muere y no puede tener hijos, su hermano más cercano debe dar hijos con la viuda y los hijos van a llevar el nombre o el apellido del muerto. Y entonces, Señor, imagínate pues que se muere el hombre y no deja hijos. Entonces se tiene que casar el hermano con ella. Y resulta que el hombre también se muere y no deja hijos. Y se tiene que casar con el otro hermano más cercano. ¿De qué estaba hablando ellos? Están hablando de la ley del pariente redentor. Pero le dicen, como no creen en la resurrección, le dicen, Señor, ¿y en la resurrección? Como aquellos que no creen en el arrebatamiento. Te hacen preguntas así para hacerte quedar mal, va. Y Señor, ¿y en la resurrección? ¿De quién va a ser mujer esta? Si se casó con los tres. Y me imagino la carita de ellos. Y el que se inventó la pregunta, volteó a ver a todos los demás y los demás le dijeron, vamos, no sabe qué hacer ahorita. Y entonces el Señor se les queda viendo muy tranquilo y les dice, eso es fácil. ¿Cómo fácil? Sí. Es que en la resurrección, el día de la resurrección, nadie se casa. Y los matrimonios de aquí de la tierra no valen en el otro lado. Así que ella no va a ser mujer de nadie. Siguiente pregunta. Y quedaron ellos como pasmados, ¿verdad? Queriendo salir de vivos. ¿De qué estaban hablando ellos? De la ley del pariente redentor. Le estaba diciendo que las condiciones para que alguien pudiera fungir como pariente redentor o como el goel de otro, es que uno tenía que ser el pariente más cercano y número dos, el más solvente. Tres, en algunos casos tenía que ser el que quisiera, porque a veces alguien decía, mira, fíjate que a tu hermana vendió el terreno y ya lo va a perder, y entonces decía, pero yo no quiero.
no quiero. Y entonces él decía, yo renuncio a mi derecho de redimir ese terreno. Entonces venía un primo y le decía, pero yo sí quiero comprarlo. Me cedes el derecho, si dale vos. Así. Ahora, si Jesús es nuestro pariente redentor, Él cumple con los requisitos. Es solvente. Él es el dueño de todas las cosas. Y dos, es cercano. Por eso es que la Biblia dice que Él se hizo hombre para habitar entre nosotros. Se hizo cercano a nosotros. De hecho, hasta Él permitió ser tentado de acuerdo a nuestras limitaciones humanas. Ahora, y tres, Él quiso. La Biblia dice que Él, en la carta a los Hebreos, dice que Él le dijo al Padre, Padre, prepárame un cuerpo y yo iré por ellos. Cuando los hermanos, que habla de nosotros, o sea, usted y yo, imagínese, ¿quién diría? Hermano de Jesús, usted. La hermanita de Jesús. Usted no tiene medio hermanos de los que usted se avergüenza. O que le dé pena decir, este es mi hermano, pues ni se parece. ¿Ah? Yo tengo tres medio hermanos, eran hermanos de mi mamá, éramos hermanos de la misma madre, pero no del mismo padre. Mi mamá enviudó cuando tenía mis tres hermanos chiquititos. Ellos son de otro papá y luego mi hermana y yo, los últimos, de otro papá. Entonces, nos parecemos, pero no en todo. Entonces, nos veían así a la par y decían, no se parece. O ya viejitos sí, todos nos parecemos, vea. Pero bueno, pero antes no. Y a veces a uno le daba pena decir, no, es que este es de otro papá, vea. O sea, ¿no tiene usted familiares de los que se avergüenza decir que son familia? Hasta le da pena decir que los conoce, vea que sí. No levante la mano. Mire, pues, pero sabe lo que dice la carta a los Hebreos, que el Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y honestamente, algunos de nosotros damos pena. Algunos de nosotros, si el Señor se avergonzara de mí, tendría razón, pues vaya, le doy la razón. Que le digan, y este es tu hermano, y el Señor diga, no, este no lo conozco. Y tiene razón, hasta con vos tiene razón. Pero ¿qué dice? Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, en ese contexto de ese pasaje, la Biblia dice que Jesús le dijo al Padre, prepárame un cuerpo y yo iré por ellos. O sea, él cumplía las condiciones de ser el Goel, nuestro Goel. Era solvente, era más cercano y era el que quiso asumir la responsabilidad. Gloria a Dios. Ahora, esta es la ley, usted puede seguirlo leyendo ahí en el capítulo 25 de Levíticos, pero en la práctica, por ejemplo, la Biblia habla en la práctica en el libro de Ruth. Quiero que lea conmigo capítulo 3, versículo 9 del libro de Ruth. Está ahí en la pantalla, Ruth capítulo 3, versículo 9. Ok, antes de continuar, solo le voy a poner en contexto qué es lo que está pasando allí. Ruth se lo voy a decir así, Ruth tuvo un hijo que se llamó Obed. Obed fue el papá de Isaí. Isaí fue el papá de David. Entonces Ruth era la bisabuela del rey David. ¿Ok? Solo para que vea la importancia de esta mujer. Ahora, cuando estas palabras son pronunciadas, esa mujer está lejos de ser la bisabuela del rey David, de donde vendría el linaje que llegaría hasta el Señor Jesucristo. O sea que sin lo que estaba por pasar ahí, no hubiera venido el Señor Jesucristo. Ahora, lo que pasó es que una familia judía se va a vivir a la tierra de Moab, y es un país extranjero, idólatra, lo que quiera, porque había hambre en Belén. Imagínense, Belén significa la casa del pan. ¿Y qué había en Belén? No había pan. A nosotros a veces nos pasa. La Biblia dice, en la casa del justo hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. No hablemos de los que no han venido.
Porque a saber que las causas, el asunto es que había una hambre en Belén, Dios provoca eso para sacar a la familia de allí y llevarlos a Moab, porque Dios tenía que conectar a uno de los hijos de esta mujer que se llamaba Noemí con esta mujer que se llamaba Ruth. Mire, lea la Biblia, el libro de Ruth es una cosa muy interesante, muy interesante. La cosa es que estando en Moab, la Biblia dice que muere el padre de familia y luego mueren los dos hijos, los dos varones, solo queda la mujer viuda, Noemí. Es interesante porque Noemí significa dulzura. Y ella dice, después ella va al registro de las personas naturales a cambiarse el nombre. Y dice, ya no me llamen Noemí. ¿Y cómo quiere que le pongamos, señora? Pónganme Mara. Ahí la enchucharon y la llevaron al secot, fíjese, por andar. No, no, le hubiera tocado en ese entonces, ¿verdad? Pero ella dijo, yo quiero llamarme Mara, llámenme Mara. La palabra Mara en el hebreo significa amargura. Dijo, porque el Todopoderoso me ha amargado la vida. Bah, Dios tenía la culpa. Dios tenía la culpa. Entonces, ahora, resulta que cuando se mueren sus hijos, ese fue como el colmo para ella. La Biblia no especifica las causas de la muerte de estos tres hombres, pero dice que cuando ella ya está armando maletas, porque se va a regresar a su tierra, sus dos nueras están ahí, ¿qué hacemos? Y ella le dice, no, ahí vean qué hagan ustedes. Regrésense a sus dioses. Vayan a servir a sus dioses, vayan a buscar a su familia. Sigan de impías, hijas del diablo. Estaba brava ella, estaba brava la Noemí, resentida por lo que le había pasado. Y dice que una de las muchachas se llamaba Orfa. Y ella agarró sus tiliches y se fue. Yo no le voy a aguantar a esta vieja, dijo, y se fue. Se regresó. Pero había otra que no se iba. Sale la señora del cuarto y la que ella estaba ahí haciendo limpieza. Bueno, y le dijo, ¿vos por qué no te bajes? Que yo no me voy a ir. Le dijo, Ruth, no me voy a ir. ¿Por qué? Porque donde tú fueres, yo iré. Donde tú murieres, yo moriré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hay dos preguntas fundamentales en el libro de Ruth. Una, ¿qué sos capaz de hacer por amor? Y número dos, ¿cuánto vale la redención? Son de las cosas básicas de las que trata el libro de Ruth. Entonces, la Biblia dice que Noemí quedó sorprendida de la actitud de su nuera y se la llevó a Belén. Cuando llegan a la tierra de Israel, bueno, ¿y de qué va a vivir la señora viuda, verdad? Entonces dice Ruth, voy a ir a buscar trabajo yo y yo te voy a tratar como que sos mi mamá, yo te voy a cuidar, yo voy a ir a buscar trabajo. Y entonces le dice, ya que estás tan ganosa de trabajar, te voy a contar algo. ¿Viste allá la entrada de la colonia así, todo? Todo ese gran campo sembrado de trigo. Sí, ese campo, ese kilómetros y kilómetros de campo sembrado de trigo es de un familiar mío. Ajá. Y es soltero. Ajá, ajá. Dijo ella, ¿verdad? Y es guapo. Hola, dijo ella, ¿verdad? Y entonces, y como te has de imaginar, tiene pisto. Entonces le dijo, entonces la señora le dice, quiero que te vayas a meter y pidas trabajo. Ahorita te vas a meter y vas a tratar de que te conozca y toda la cosa. Mire, léala, no le voy a contar todo porque le voy a hacer spoiler. Esa señora era una vieja zorra, en buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra. Esa señora sabía el ir y venir de la vida para poder conquistar el corazón de ese hombre. El hombre se llamaba Booz. Al final, como cuento de hadas, se casaron. Se casa Ruth con Booz, tienen hijos y tienen a Obed. Luego Obed tuvo un hijo que se llamó Isaí. Isaí tuvo una marimba de bichos, entre ellos tuvo a David. Y después lo demás es historia. La profecía decía que un hijo de David sería rey de Israel para siempre y su reino no tendría fin.
Era una profecía que anunciaba el reinado eterno del Mesías, el hijo de David. Así le gritaban a Jesús en las calles: Jesús, hijo de David. Con eso reconocían, los que decían esa frase, reconocían que Jesús era el cumplimiento de la profecía del rey eterno de Israel. ¿Cuántos están viendo la serie de La Casa de David? No vean la Bayunca, vea eso. O de Chosen. La Casa de David la producción es espectacular. No tiene nada que envidiarle a las grandes producciones de Hollywood, y con ciertas pequeñas libertades literarias que se dieron ahí los escritores, está muy, voy a decir, ubicada en la línea correcta de lo que pasó. Y le animo a verla, sería fantástico que pudiera verla. Ok, ¿dónde voy? Aquí, ok. Ya no me distraiga. Entonces resulta que se va esta Ruth a trabajar. Y entonces en una plática ella se presenta y ella le dice a él que son parientes. Y él le dice: parientes, sí, pero usted de Moab, sí. Pero es que ella le cuenta cómo es el volado y le dice: ah, sí, mi tía, Noemí, sí, ok. Y fíjese que yo le vengo a decir a usted, en las condiciones en las que se lo dijo, ahí lo lee usted. Si yo se lo digo, se va a oír mal, ¿verdad? Que están acostados los dos y ella le destapa. Bueno, no hablemos de eso. Le destapa los pies. Mejor termino la oración para que usted no piense otra cosa. Para que él sienta frío y se despierte. Cuando él se despierta en la noche, ve a la muchacha allá a la par así. Y el hombre, pues, asustado, le dice: ¿Qué onda? Pues, ¿verdad? Le dice: es que mire, ¿se acuerda de lo que hablamos? Sí. Y yo le vengo a decir a usted que usted es nuestro pariente redentor. Y redímame. Y le digo: mire, redímame. ¿Verdad? Le iba a decir que le dijo: hágame el favor de redimirme, pero usted lo iba también a ver mal. Es que usted es bien mal pensado, no puedo hablar nada yo. Pero ella le dijo: hágame el favor de redimirme. Y aquí está la conversación, versículo 9, el capítulo 3. Él dijo, está ahí en la pantalla, lea. Él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, tu sierva. Extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente redentor. Usted sigue leyendo y se da cuenta. Mire, vos no solo tenía el dinero, era cercano, pero también estaba interesado. Cuando vio a la muchacha, dijo: como el doctor me dijo, anda buscando una así. Y entonces él va a averiguar si es cierto, qué parentesco, cómo si era posible. Y resulta que le dicen: hay un pariente más cercano que vos. Y él se puso triste. ¿Dónde vive? Tal parte. Y se fue. Se subió a su carro y se fue. Carro con caballo, pues se fue. Y cuando le encuentra, le dice: mire, usted fulano de tal, sí, usted es pariente, sí, yo también. Y resulta que la señora regresó con una muchacha viuda también, hija, ex esposa de un primo mío, que también es familiar suyo, y resulta que ella me ha pedido que yo la redime. Ah, pero resulta que usted está antes que yo en la línea de espera. Y el hombre le dijo: no, yo no quiero. Yo no. Estoy harto de las mujeres, no es un problema. Le dijo: no me pida versículo de eso. Entonces le dijo: no, yo no quiero. No. Entonces le dijo: aquí hubiera sido, fírmeme aquí. Pero no, le dijo: deme el comprobante. Le dijo: ¿cómo no? Le dijo: tome, le dijo. Y así dice la Biblia: se quitó el zapato y se lo dio. Eso era la señal de que él renunciaba al derecho de calzar a la otra mujer. Entonces él se llevó el zapato. Aquí traigo la prueba, le dijo al abogado: mira, pone ahí que el hombre me dio el zapato. Y Booz se casó con Ruth. Una interesante historia. Pero aquí en esta historia, porque Ruth, la moabita, la que no tenía sino a través de Noemí, judía, no tenía acceso a la redención. Por eso
todos los cristianos estamos agradecidos con Israel por eso. Y a algunos les molesta que los cristianos seamos pro Israel, aunque debemos tener cierta, ¿cómo le digo?, cordura en cuanto a eso, pero estamos agradecidos con Israel. La Biblia dice, la salvación viene de los judíos. Se lo dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Tu Salvador y el mío es judío, y la fe nuestra se originó en la fe judía. Así que bendito sea Israel por eso. La Biblia dice que Israel y las leyes de Israel solo fueron un guía que nos llevaron a Cristo Jesús. Y es lo que está pasando aquí. Noemí solo la guió a Ruth para encontrar a su redentor. Amén. ¿Sabe qué es lo sorprendente? Todavía no he empezado a predicar. 15 minutos me faltan. Pero bueno, quiero que vea conmigo el hecho de que este principio del pariente redentor que se aplica a la obra de Jesús con nosotros, a la redención que Él obró por nosotros, que pagó nuestra deuda, que nos sacó del empeño, que nos sacó de la esclavitud, nos compró en el mercado de esclavos. Éramos esclavos del pecado. Él pagó por nuestra deuda. Él es nuestro redentor. Amén. Ahora, Él nos pide a nosotros que seamos nosotros el goel de los que necesitan redención. Ahora, no está hablando de la redención eterna. Nadie puede salvar a nadie. Solo Cristo puede salvar a alguien. Pero hay un pasaje interesante de la Biblia que tiene que ver con esto. Lucas capítulo 10, versículo 29. Lucas 10, 29. Dice la Biblia, está ahí en la pantalla también. Lucas 10, 29. Dice, pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, antes de seguir leyendo, esta es otra vez una conversación entre los fariseos y Jesús, que le preguntan cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios. Y el Señor le dice, el mandamiento más importante es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo más importante es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ellos pensaron que él no iba a saber responder, pero él nos enseña allí los dos mandamientos más importantes de la ley. O sea, todo lo demás de la ley, y lo dijo él allí, se resumen en estas dos cosas: amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En todo esto se resume la ley. Ok, y la Biblia dice, el siguiente versículo es ese que usted ve ahí, el 29. Pero queriendo él panes, como diciendo, no entendí lo que me quiere decir, pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y el versículo 36, ahí mismo sigue, dice, antes de seguir, ahí termina el pasaje, pero el Señor cuenta la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerda? ¿El buen samaritano? Sí. Ok, solo voy a mencionarlo rápidamente. La parábola, cuando el hombre le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le dice, te voy a contar esta historia. Un hombre desciende de Samaria a Jerusalén y en el camino unos ladrones lo asaltan, le roban todo y lo dejan golpeado a punto de morir. Y pasa un escriba y pasa un sacerdote, o sea, judíos consagrados a Dios. Y ninguno de ellos lo quiere ayudar. Y luego pasa un samaritano. Quiero que note eso. Los samaritanos eran judíos, pero de segunda clase. Había un pleito legendario entre ellos. Entonces, que una de las tribus no quiso cruzar el río para defender a las otras tribus y se quedaron en Samaria. Entonces, todos los samaritanos eran vistos como, son judíos, pero son bajeros.
son traidores, ajá, exactamente, y quieren como hacer una subdivisión de la iglesia. Porque Dios dijo que adoráramos aquí en Jerusalén, ellos no quieren adorar allá en Samaria. ¿Y se acuerda? Esa división, ese conflicto religioso y cultural se pone de manifiesto cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana en el pozo. Él le pide agua y ella le dice, un judío pidiéndole agua a una mujer samaritana. ¿Y desde cuándo? Y está la conversación. Y la mujer le dice, ustedes dicen que se ha de adorar en Jerusalén. Nosotros decimos que aquí debemos adorar. Y el Señor le dice, mira hija, ahorita viene el tiempo en que no importa dónde estés para adorar. Lo que importa es que el Padre anda buscando adoradores, que lo adoren en espíritu y verdad. ¿Qué anda buscando el Padre? Comúnmente nos han dicho que el Padre anda buscando adoradores, pero no. Fíjese que no lo busca Dios a los adoradores. ¿Quién busca a los adoradores? El Padre. Y si el Padre busca adoradores, ¿qué busca? Hijos adoradores. Bueno, ese es un tema para otro día. ¿Qué le estaba diciendo? Va. Entonces el Señor cuenta la historia que el único que tuvo misericordia del herido fue un samaritano. O sea, el traidor, el mala onda, el divisor, lo que sea. El tipo pasa, lo auxilia, el hombre está por morir, lo auxilia, le pone aceite en las heridas y le da vino en la boquita para que agarrara. No, también le echó a las heridas, creo yo, no dice dónde, solo dice que le vino y aceite. Con eso lo revivió y lo llevó a un mesón, a un hotel de paso. Y como él iba de paso, le dijo, te lo dejo aquí, quiero que lo cuiden, o sea, hay que darle medicina, busquen un doctor, yo quiero que él se reponga, todo lo que gaste, ponerlo a mi cuenta. Ya lo conocían ahí y le dijo, pero de entrada te voy a pagar aquí, mira, 2 días de trabajo por si me tardo, pues, ¿ya? Pero le estaba anunciando que iba a venir después de 2 días, le estaba dejando adelantado el pago de 2 días. Y esa es otra figura del Señor Jesucristo. El samaritano que auxilió al golpeado es una figura suya. Él, cuando la religión no pudo hacer nada por nosotros, Él tomó nuestro lugar y nosotros tomamos el suyo. Y nos llevó al mesón, que es la iglesia. Y el mesonero, el administrador del mesón, es el Espíritu Santo. Y le dijo, cuídamelos. En 2 días regreso. O sea, ¿cuándo es que va a venir en el tercer día? No lo sé, pero Él va a venir después de 2 días. O sea, después de 2000 años. Ahora no sé, yo no, ¿cuándo? No me pregunte que no sé. Y si yo le digo cuándo, voy a ser un falso profeta. Y yo, mire, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Nadie sabe el día y la hora. Pero Jesús vendrá en el tercer día, o sea, en el tercer milenio. Jesús va a venir en estos 1000 años, o sea que espérese, 1000 años lo más que va a esperar. Vea. Y si no viene y usted se muere antes, cuando Él venga, usted va a resucitar primero. Así que no se aflija, usted siempre se va a ir al cielo. No lo veo muy convencido, pues me da miedo ustedes. Vuelvo, estoy haciendo contexto para entender el pasaje. Ok. Le preguntan cuál es el mandamiento más importante y el Señor dice amar a Dios y amar al prójimo. Ok. El otro le dice, no sé quién es mi prójimo. Y él le dice, te voy a explicar quién es el prójimo y le cuenta la historia del samaritano. Y entonces, después de contar la historia, versículo 36, ahí está, porque primero es el 29 y después puse el 36 ahí. Dice el 36, ¿cuál de estos 3? Le pregunta el Señor. ¿Piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Mire, pues, mire, es que esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que el Señor está describiendo es la actitud que debe tener el prójimo. La palabra prójimo, entre otras cosas, significa el próximo, el más próximo, el más cercano. Y está describiendo la actitud que debe tener el pariente cercano, el pariente redentor. ¿Cuál es entonces
la función principal, lo que debe mover y motivar el corazón del pariente cercano. Misericordia. Cuando le pregunta, ¿quién crees tú que fue el próximo, el cercano, el goel de ese hombre? Y el otro ya achicado, porque si no contestaba se iba a parecer demasiado pasmado, ¿verdad? Le dice, sí, el que tuvo misericordia de él. Y entonces el Señor le dice, ve y haz tú lo mismo. Y aquí podría terminar, pero solo déjeme apretar un par de tornillitos para que nos vayamos bien esta noche. Que lo que la Biblia está diciendo aquí es que lo que debe motivar, en principio, lo que motivó al Señor a rescatarnos a nosotros fue la misericordia. Misericordis, se lo expliqué en una serie que di este año, el año pasado, no sé, que significa amor por el que está en miseria. Miseria y cordis, amor por el que está en la miseria, amor por el necesitado, amor por el desvalido, por el que aparentemente no vale nada. Y eso es lo que movió a Dios hacia nosotros. Vos y yo no valíamos nada. Y Él fue movido a misericordia. Él, ¿qué dice la Biblia? Tiene nuevas misericordias para nosotros todos los días. Ahora, ¿qué hace entonces el pariente más cercano? Mostrar misericordia. Cuando el Señor le dice a ese hombre, ve y haz tú lo mismo, también nos está diciendo a nosotros, míreme, no se haga el que no es con usted. El Señor te está diciendo a vos y a mí, ve y haz tú lo mismo. Yo te he dado misericordia, yo te he mostrado misericordia, ve y haz tú lo mismo. Aló, a todos nosotros nos encanta la misericordia. Cuando la misericordia se dirige hacia mí, qué rico es eso, ¿verdad? Pasarte un alto, que te para el policía y te diga, date, pues no te voy a poner la multa. Qué rica la misericordia. Misericordia. Pero cuando nos toca mostrar misericordia, ¿qué cuesta? Qué fea es la misericordia. ¿A cuánto le cuesta? Quiero ver. Solo vaya, a todos casi. Mire, ¿sabe cuál es la bendición nuestra? Que el creador de los actos de misericordia, la misericordia misma, Cristo Jesús, vive en nosotros. Quiere decir que usted en sus fuerzas no puede, pero el Señor, si te pide algo, es porque Él te ha capacitado para eso. La Biblia dice, el amor de Dios se derramó en nuestros corazones. Así que quizá usted no recibió mucho amor en su vida, en su infancia, en su adolescencia, y ya en su vida adulta quizá no le ha ido muy bien en el amor. Pero el amor de Dios se derramó en sus corazones. Usted tiene inundado el corazón del amor de Dios. Cuando usted quiere actuar en contra del amor hacia alguien, usted está actuando en contra de su nueva naturaleza. Porque tu nueva naturaleza es el amor de Dios inundando tu corazón. Esa es tu nueva naturaleza. El diablo te dice lo contrario. No te dejes, no te dejes. El diablo nos dice que somos lo que no somos. Porque usted es un hijo de misericordia. Usted no es un hijo de ira. Los hijos de ira van a sufrir todo el castigo de Dios, pero usted es un hijo de la misericordia de Dios. Aleluya. Así que hoy no vamos a hablar de que ténganme misericordia. Quiero terminar esta noche. Voy a decir animándote, desafiándote a hacer lo que el Señor le dijo a ese hombre. Ve y haz tú lo mismo. La misericordia que se te fue dada, debes mostrarla. Hasta la Biblia dice, si recibiste algo de gracia, da también gracia. Debemos nosotros dar misericordia. ¿Sabe? Y dar misericordia es difícil. ¿Sabe por qué es difícil? Míreme. Porque ¿quién es el que necesita misericordia? El que la ha regado. Porque el que se porta bien, el que todo lo tiene en orden, ese no necesita misericordia. El que la ha regado necesita misericordia. El que te hizo daño necesita misericordia.
le hizo quizás a vos o a alguien más o a sí mismo, no sé. Es misericordia, no darle al malo lo que se merece, porque eso significa misericordia, no darle al malo lo que se merece. Eso es misericordia. Aunque yo sé que usted en su corazón no le nace darle misericordia al que te hizo daño. ¿Qué se te ocurre hacerle al que te hizo daño? Dígalo, dígalo. Vamos a ver, vamos a liberarnos a esta noche. Dígame, ¿ah? Vengarnos al que te hizo daño. ¿Qué se te ocurre hacerle? ¿Ah? Lo mismo, mínimo, es bíblico. ¿Ah? Con la vara que me dis, será ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. Así decía la ley del talión. Pero mire, Jesús dijo, mas yo os digo, no resistáis al que es malo. ¿Qué es resistir? Vení, vos sos el malo. ¿Ah, quiere pasar usted también? Pues ya se pusieron celosos porque tiene que vos el malo. Mira, viéndome para acá. Resistir es contener. O sea, él viene hacia acá, dale, y yo lo detengo. Esto es resistirlo, es contenerlo, evitar que pase, evitar que avance. Eso es, gracias. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo el Señor cuando habló acerca de, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al que es malo? En nuestro español eso de no resistir al que es malo se podría entender como no tienen por qué aguantar al malo, mándenlo a la cabala ya. ¿Verdad? En nuestro español sí, pero en el griego no significa eso. Resistir es ponerse, contenerlo, detenerlo, evitar que avance. Dice, no resistáis al que es malo. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, que lo tome. Si te piden la capa, dale la túnica. ¿Se acuerda de eso? Entonces, míreme, yo sé que lo que te provoca el dolor que alguien que te causa es una reacción igual o mayor a la que te hizo. Venganza, como dice el hermano Mauricio. Pero el Señor dice, haz lo mismo que yo. ¿Qué? Ten misericordia de ellos. Génesis 48, con esto termino. Ayúdenme, por favor. ¿Quién estaba en el piano? Suri. Venite. Génesis 48. Voy a ir terminando. Versículo 15 y 16. Mire lo que dice 48. Ahí vuelve a aparecer la palabra Goel. Génesis 48, 15. Y bendijo a José. Ok, esperen. Jacob o Israel, él sabe, siente que ya se va a morir. Y entonces llama a sus hijos para bendecirlos, para profetizarles. En algunos casos, si usted lee bien el pasaje, le reclama a algunos de sus hijos antes de morirse. Pero a otros los bendice. Profetiza sobre sus hijos. Y dice el versículo 15, y bendijo a José y dijo, el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y vivan ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Pero mire el versículo 16. ¿Cómo llama a Dios? Primero lo llama el pastor que ha estado conmigo toda mi vida. Y después dice el ángel. La palabra que aparece ahí en el hebreo es Goel. Y mire, la palabra Goel o Gaal también tiene una acepción que significa
o se puede traducir por ángel. ¿Por qué los traductores usaron la palabra ángel aquí? Porque se acuerda quién fue el que realmente transformó la vida de Jacob en Israel. ¿Cómo Jacob cambió de ser el usurpador en el príncipe de Dios? ¿Cómo? Porque tuvo una pelea, un combate de lucha libre con Dios, que se le apareció como un ángel. Ese no era un ángel. De hecho, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se ve frecuentemente a Jesús apareciéndose como un ángel. De hecho, Malaquías llama a Jesús el ángel del pacto. Pero acuérdese que la palabra Moloch, Melech, que significa ángel en el Antiguo Testamento, significaba un mensajero, el enviado. Entonces, Jesús no había tomado la forma humana de Jesús, era el Hijo eterno de Dios y tomaba otras formas físicas. La Biblia dice en Miqueas, cuando habla del nacimiento de Jesús, dice: sus salidas son desde el principio de la eternidad. O sea que Jesús, o el Verbo de Dios, el Hijo eterno de Dios, había estado saliendo de la casa del Padre hacia la tierra muchas veces, y había venido, entre otras cosas, en forma de ángel, como esa noche, cuando fingió con Jacob una lucha. Digo fingió, por decirlo, y no en el mal sentido de la palabra, como cuando un hijo pelea con su papá y el hijo le mete una gran trancaseada al papá y el papá cae muerto. 3 años tiene el bichito. Le gané a mi papá. No. Están jugando. Y el papá se dejó ganar. Habían pasado toda la noche hasta que lo cansó. Y cuando ya va a amanecer, le dice: no, ya, soltame, ya va a amanecer. Le dice Dios, Jesús, el Hijo de Dios eterno, a Jacob. Y le dice: suéltame que ya va a amanecer. No te suelto si no me bendices. ¿Se acuerda de eso? No te suelto si no me bendices. Espérame. Quiero que comprenda esto. La bendición que pedía Jacob no era pisto. Uno piensa hoy, la bendición, me llegó la bendición, pisto, ¿verdad? Uno piensa en bendición solo en cosas materiales. Pero Jacob venía con cosas materiales. Traía oveja, vaca, mujeres. Después arrepintió porque eran marca Acme las 2 mujeres esas. Pero ahí está. Él no está hablando de una bendición material. Cuando le dice: no te suelto si no me bendices. Entonces dice que lo golpeó en el muslo y el muslo se le desencajó. Se le dislocó el muslo. Mire qué bendición. Un divino trompón le metió y se quedó tranquilo con esa bendición. Porque cuando le golpea el muslo, quiero que entienda, la parte más fuerte de tu cuerpo es el muslo. Esto que va desde la cintura hasta la rodilla. Este es el muslo. Sí, del pollo campero. Esto es de Don Pollo, no ve que es más grande, no es cierto. Pero mire, pues, el muslo es la parte más fuerte del cuerpo. Él lo que pedía era: ya no quiero ser un usurpador. Ya no quiero eso. No quiero eso. Redímeme de eso. Sálvame de eso. Estoy harto de ser un ladrón, un mentiroso. Me fui de esta tierra, porque está justo allí. Cuando yo iba huyendo de mi hermano porque le había robado la primogenitura, aquí tuve la visión de la escalera. Y aquí te dije: si me bendices y me traes de regreso, yo viviré para ti y el diezmo apartaré para ti. Yo hice un pacto contigo y ahora vengo de regreso 7 años después. ¿Y por qué vengo? Por la misma razón por qué me fui. Vengo huyendo por mañoso. Él no había cambiado, no era 7 años. ¿Cuántos años eran? 14 años, mínimo. En 14 años se había vuelto más pícaro.
había agarrado más mañas. Si hoy hiciéramos un recuento del día en que conociste a Jesús, ¿sos igual o peor? ¿O mejor? Jacob ese día dijo, yo estoy peor. No te suelto si no me bendices. No, yo visto tengo, eso lo tengo, yo no quiero eso, quiero que me bendigas. O sea, ¿a qué se refería él? Bendice mi alma, redime mi alma. Le golpeó el muslo y después que le desencajó el muslo le dijo, ya no te llamarás Jacobo, te vas a llamar Israel. Y se fue. Y él se quedó tranquilo. Le cambió el nombre, eso es identidad, y le cambió el andar. Te cambian la forma de vivir. Una de las cosas que todos nosotros deberíamos anhelar con el corazón de verdad, más que dinero, más que cosas, es, Señor, la obra que empezaste termina. Yo no sé si usted a veces, por eso le preguntaba el domingo, ¿alguna vez usted se ha caído mal usted solito? No sé si alguna vez usted le ha dicho, Señor, yo estoy harto de ser yo. Estoy harto de ser, me doy vergüenza. El día que de plano llegues al punto en tu vida en que vos te caigas mal y que vos realmente digas, estoy harto de vivir mi vida como la vivo, estás en el punto exacto para que Dios provoque un milagro de transformación. Por eso el arrepentimiento no solo es algo que surge de tu corazón, es algo que viene de Dios. Creo que esta noche todos nosotros deberíamos pedirle al Señor, pon en mí arrepentimiento. Porque muchos de nosotros no estamos arrepentidos de las cosas que hemos hecho mal. Nos arrepentimos que nos hayan descubierto. Nos arrepentimos que nos hayamos enfermado por eso que hicimos. Nos arrepentimos de que no nos salió como pensábamos. Pero no nos arrepentimos del pecado. Seguimos como Jacob. Pasan los años y seguimos igual. O peor, porque vamos aprendiendo más mañas. Debemos decirle, Señor, redime mi alma. No te dejo si no me bendices. Cambia mi manera de caminar. Cambia mi nombre. Dígale eso al Señor esta noche. Sé tú el Goel, el pastor que ha estado conmigo toda mi vida. Tú eres ese pastor, Señor. Hoy te digo, como aquel hombre, esa noche, bendíceme, cámbiame, levántame, transforma mis pensamientos en el nombre de Jesús. Renueva mi vida, es tuya mi vida. Hoy, esta noche, todos nosotros traemos nuestra vida como una ofrenda a tu altar porque tú eres el dueño de todo en nosotros. Y nosotros de manera abusiva hemos vivido y estamos viviendo a veces nuestra vida como nos da la gana, no como tú quieres. Y administramos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro dinero, lo administramos como nos da la gana, no como tú quieres. Hoy nos rendimos. Yo me rindo a ti, soy tuyo, dígale eso al Señor. Yo me rindo y soy tuyo, perdóname, libérame, redímeme, mi pariente redentor. Compraste para mí libertad, Señor, compraste para mí bendición y me miras con misericordia. Ahora te ruego, Señor, levanta mi vida del muladar, levanta mi vida del basurero, levanta mi vida de la miseria. Hoy quiero levantarme, Señor amado, de esta actitud mía de abrazar el pecado. Queremos honrarte con nuestra vida entera. Límpianos. Límpianos, oh Señor Jesús.
Aleluya, sí, Señor. Límpianos, límpianos. Perdónanos. Redímenos. Redímenos, Señor. Gracias, gracias.